Hay un nombre que genera reacciones inmediatas. Para unos es un villano, para otros un héroe, pero muy pocos se han leído realmente lo que escribió. Hoy vamos a hablar de Karl Marx, pero no del Marx que te enseñaron en la escuela, no del Marx que aparece en los memes. Vamos a hablar del Marx que analizó el capitalismo mejor que nadie en su época, y cuyas ideas explican problemas que todavía vivimos hoy. No importa si eres de izquierda o de derecha, no importa si estás a favor del capitalismo o en contra. Si quieres entender cómo funciona la economía moderna, si quieres entender por qué trabajas tanto y ganas tan poco, necesitas entender a Marx. Vamos. 1. ¿Quién fue realmente Marx? Karl Marx nació en 1818 en Alemania, en una familia de clase media acomodada. Su padre era abogado. Marx estudió Derecho, luego Filosofía. Quería ser profesor universitario, pero tenía un problema. Escribía cosas incómodas. Cuestionaba al gobierno, criticaba la religión, desafiaba el orden establecido, así que nunca consiguió un puesto académico. Terminó siendo periodista y luego exiliado político. Vivió la mayor parte de su vida en Londres. En la pobreza, varios de sus hijos murieron por falta de recursos médicos. Dependía económicamente de su amigo Friedrich Engels. Pasaba días enteros en la biblioteca del Museo Británico, investigando, leyendo, escribiendo. Y ahí, en medio de la pobreza y el exilio, escribió una de las críticas más devastadoras del capitalismo que se hayan hecho jamás. El Capital, un libro de más de 1000 páginas, denso, complejo, difícil, pero con una idea central brutalmente simple. 2. La idea central. El trabajo crea valor. Marx se hizo una pregunta que parece obvia, pero que nadie había respondido bien. ¿De dónde viene el valor? Piensa en una mesa. Tienes madera, tienes herramientas, pero la madera sola no es una mesa. Alguien tiene que trabajar, cortar la madera, ensamblarla, liarla, barnizarla. Ese trabajo es lo que convierte la madera en una mesa. El trabajo humano crea el valor. Hasta aquí. Nada controversial. Pero Marx va más allá. Si el trabajo crea valor, ¿por qué el trabajador no se queda con todo ese valor? Porque existe el capitalista. El capitalista es dueño de los medios de producción. Es dueño de la fábrica, de las máquinas, de las herramientas. El trabajador no tiene nada de eso. Solo tiene su fuerza de trabajo. Entonces hace un trato. Yo trabajo 8 horas. Tú me pagas un salario. Pero aquí está el truco. El trabajador produce más valor del que recibe en salario. Supongamos que en 4 horas produces el equivalente a tu salario del día, pero trabajas 8 horas. ¿Qué pasa con las otras 4 horas? Ese valor extra se lo queda el capitalista. Marx lo llamó plusvalía. Y dijo que eso no es un intercambio justo. Es una forma de extraer valor del trabajo ajeno. 3. ¿Por qué esto importa hoy? Ahora, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con Marx. Pero hay algo innegable. Sus ideas explican lo que millones de personas sienten hoy. ¿Alguna vez sentiste que trabajas mucho pero no avanzas? ¿Que tu sueldo apenas alcanza mientras la empresa reporta ganancias récord? ¿Que produces valor pero no lo capturas? Eso es exactamente lo que Marx estaba describiendo. Veamos ejemplos concretos. Un repartidor de aplicaciones. Trabaja 10 horas al día. Usa su propia moto. Paga su propia gasolina. Asume todos los riesgos. La aplicación se queda con 20 o 30% de cada entrega. ¿Quién está creando el valor? El repartidor. ¿Quién captura más ganancias? La empresa tecnológica. Otro ejemplo. Un trabajador de call center. Atiende 80 llamadas al día. Resuelve problemas. Genera ventas. La empresa cobra cientos de dólares por cada cliente que retiene. El trabajador gana salario mínimo. ¿Suena familiar? Marx diría que el trabajador está produciendo mucho más valor del que recibe. Y esa diferencia, esa plusvalía, se convierte en ganancias para los dueños del capital. No porque sean malas personas, sino porque así funciona el sistema. 4. La idea más incómoda, la alienación. Pero Marx no solo habló de dinero, habló de algo más profundo, la alienación. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador se vuelve ajeno a su propio trabajo. No decide qué produce, no decide cómo lo produce, no se queda con lo que produce. Solo repite la misma tarea una y otra vez, como una máquina. Marx describió 4 tipos de alienación. Primero, alienación del producto. No produces para ti.
Produces para otro. El obrero que fabrica autos no puede comprar el auto que fabrica. Segundo, alienación del proceso. No controlas cómo trabajas. Alguien más decide tu horario, tus tareas, tu ritmo. Tercero, alienación de ti mismo. El trabajo deja de ser una forma de realizarte. Se vuelve solo un medio de sobrevivir. Y cuarto, alienación de los demás. En lugar de cooperar, compites. Tus compañeros no son aliados. Son competencia por el mismo puesto. Y esto sigue pasando hoy. ¿Cuánta gente odia su trabajo? ¿Cuánta gente vive para el fin de semana? ¿Cuánta gente siente que su trabajo no tiene sentido? Marx diría que eso no es natural. Es el resultado de cómo está organizado el sistema productivo. 5. Lo que Marx predijo y se cumplió. Ahora Marx hizo varias predicciones. Algunas fallaron, pero otras se cumplieron de forma inquietante. Predicción 1. La concentración del capital. Marx dijo que el capital tiende a concentrarse en menos manos. Hoy, el 1% más rico del mundo posee más riqueza que el 50% más pobre. 3 personas tienen más riqueza que la mitad de la población de Estados Unidos. Marx lo vio venir. Predicción 2. Las crisis cíclicas. Marx dijo que el capitalismo genera crisis recurrentes. Boom. Expansión. Crisis. Recesión. Y se repite. 2008. Crisis financiera global. 2020. Crisis económica por pandemia. El patrón continúa. Predicción 3. La precarización del trabajo. Marx habló de un ejército de reserva industrial. Gente desempleada o subempleada que presiona los salarios hacia abajo. Hoy tenemos trabajos temporales, contratos por proyecto, economía gig. Millones de personas sin estabilidad laboral, sin beneficios, sin seguridad social, sin futuro garantizado. Marx lo anticipó hace 150 años. 6. Lo que Marx no vio. Ahora bien, Marx también se equivocó en cosas importantes. Y hay que decirlo. Error 1. Subestimó la capacidad del capitalismo para reformarse. Marx pensó que el capitalismo colapsaría, que los trabajadores se volverían cada vez más pobres y que eventualmente se rebelarían. No pasó. ¿Por qué? Porque el capitalismo se adaptó. Sindicatos, leyes laborales, seguridad social, salario mínimo. El Estado intervino para suavizar las contradicciones del sistema. Eso Marx no lo previó. Error 2. No consideró la innovación tecnológica como motor de crecimiento. Marx pensó que el capitalismo solo podía crecer aumentando la producción, pero la tecnología creó nuevos sectores, nuevos productos, nuevas formas de generar valor. Eso también extendió la vida del capitalismo. Y error 3. Los experimentos socialistas del siglo XX fueron mayormente problemáticos. Unión Soviética, China de Mao, Corea del Norte, autoritarismo, hambrunas, represión. Eso no era lo que Marx imaginaba, pero tampoco lo que defendía. Marx nunca dijo cómo debería funcionar el socialismo exactamente. Solo criticó cómo funciona el capitalismo. Entonces, ¿qué hacemos con Marx hoy? No tienes que ser comunista para reconocer que Marx vio cosas que otros no vieron. Vio que el capitalismo genera desigualdad estructural. Vio que el trabajo crea valor pero no siempre lo captura. Vio que las crisis son parte del sistema, no accidentes. Y vio que el trabajo moderno puede alienar en lugar de realizar. Hoy, cuando ves salarios estancados, ganancias corporativas récord, desigualdad creciente, trabajo precario, estás viendo exactamente lo que Marx describió. No tienes que estar de acuerdo con sus soluciones, pero ignorar su diagnóstico es ignorar la realidad que millones viven todos los días. Porque al final, Marx hizo una pregunta simple. ¿Por qué quienes crean la riqueza no son quienes la disfrutan? Y esa pregunta sigue sin respuesta. Si este video te hizo pensar diferente sobre economía, dale like. Si crees que más gente debería entender estas ideas, compártelo. Y suscríbete porque vamos a seguir analizando pensadores económicos. En el próximo video hablaremos de John Maynard Keynes, el hombre que salvó al capitalismo de sí mismo y que creó la economía moderna tal como la conocemos. Pero antes, déjame en los comentarios. ¿Marx tenía razón sobre estas dinámicas laborales? ¿O el capitalismo funciona bien como está? Debate respetuoso en los comentarios. Nos vemos en el próximo.